a dar inicio, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, las crónicas de los apóstoles, Hechos capítulo 26, y vamos a leer solamente 3 versos, comenzando desde el verso 12 y parando en el verso 14, 12, 13 y 14, libro de las crónicas de los apóstoles, capítulo 26, versos 12, 13 y 14. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos lo tienen ahí? Amén. Dice la palabra del Señor, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, dice el apóstol Pablo, dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gloria a Dios. Levante sus manos, gloria a Dios. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor en esta mañana. Señor, le damos gracias hoy en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos dio de poder estar aquí reunidos, de poder llegar, poder alabar, glorificar su nombre, Señor Dios mío, de poder dar para su obra. Le damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí hoy reunidos, Señor, que han venido, Señor, con un corazón dispuesto, Señor Dios mío, para recibir, pero también para dar, Señor, dar de todo lo de ellos, Señor, dar honra y gloria a su nombre, Señor Dios mío. Y hemos venido para recibir hoy palabra también, Señor. Háblenos en esta hora, Señor Dios mío, a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entender, Señor Dios mío, las cosas espirituales, Señor. Que podamos abrir nuestro oído espiritual, Señor, y podamos escudriñar, Señor, entender, Señor Dios mío. Que podamos, Señor Dios mío, discernir su palabra, Señor. Que toque nuestras vidas y nuestros corazones para que podamos ser mejores, Señor. Que cada uno de nosotros podamos, Señor bendito, ser mejores en su obra, en su palabra, Señor. Poder conducirnos mejor delante de usted, Señor. Y le damos gracias por este día, Señor, y por esta mañana. Nos ponemos en sus manos, Señor Dios mío. Tome control de este lugar. Eche fuera todo espíritu inmundo, Señor, que quiera perturbar su palabra o a cualquiera de nosotros, Señor. Le damos gracias, Señor Dios mío. Ponemos todo este servicio en sus manos, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome su lugar ahí dando la honra y la gloria al Señor Jesús. Dice ahí la palabra que acabamos de leer en el verso 14. Dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Y luego le hace una pregunta: ¿por qué me persigues? Y luego le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en esta mañana queremos titular este mensaje con estas palabras que le dice el Señor a Pablo. Vamos a titularlo: no des coces contra el aguijón. Gloria al Señor. Dígale ya a su vecino: no des coces contra el aguijón. Gloria al Señor. Tal vez para algunos de nosotros todavía como que no sabemos a qué se refería el Señor cuando le dice al apóstol Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando el Señor apareció ahí a Pablo en este camino, su vida de Pablo iba a cambiar. Y comienza el Señor a decirle que lo que estaba haciendo Pablo era algo que iba a dañar al apóstol Pablo, que lo iba a dañar si seguía continuando haciendo lo que estaba haciendo. Pero para el apóstol Pablo, lo que él estaba haciendo para él era correcto. Él creía que todo lo que él hacía era de parte de la voluntad de Dios. Creía Pablo que estaba haciendo el trabajo para el Señor, que estaba haciendo la obra de Dios. Creía que estaba en lo correcto. Gloria a Dios, que incluso muchos hombres cristianos murieron por las manos del apóstol Pablo. Él creía que estaba haciendo las cosas correctamente y que Dios lo aprobaba, que Dios estaba de parte del apóstol Pablo, creyendo que todo lo que hacía el apóstol Pablo
estaba correcto. Él pensaba de esa manera, creía que estaba en lo justo, que él tenía una causa justa, y la cual aquel que se oponía, gloria a Dios, a la palabra del Señor, según el apóstol Pablo, iba a sufrir las consecuencias. Pero ahí en camino a Damasco, cuando el Señor le sale al encuentro, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor Jesús hizo uso de una figura de la agricultura, la cual era bien conocida en aquella época, y con la cual muchos agricultores hoy en día todavía están familiarizados. El aguijón era una vara como de unos 2 metros, y era delgada, no muy gruesa. Era como de unos 2 metros de largo y con una punta afilada, y en ocasiones la punta era de metal. Esa punta era de uno de los lados de los extremos, y esa la traía el agricultor en su mano. Cuando el agricultor araba con un arado de mano, él llevaba el arado en una mano y el aguijón en la otra. Con el aguijón podía hacer que el buey que llevaba, ya sea el caballo o mula, lo que fuera, se apurara o que girara de un lado a otro. Gloria a Dios. Cuando a veces el buey quería hacer su voluntad, entonces el agricultor ponía esa punta en el buey para que siguiera trabajando, para que no hiciera su voluntad. Algunas veces cualquiera de estos animales que se rebelaba, o un buey rebelde, volaría una patada en dirección al agricultor al sentir esa picadura del aguijón. Pero todo lo que conseguía era otro empujón con el aguijón más duro que el anterior. Gloria al Señor. Y el animal, en lugar de que si él pensaba que dando una patada el agricultor iba a dejar de poner ese aguijón en él, no lo lograba, sino que todo lo contrario, salía lastimado otra vez, y más fuerte el piquete, o el segundo o el tercero era más fuerte que el anterior. Era dura cosa dar coces contra el aguijón. Y todos conocían esta frase, porque aún los griegos hacían uso de esta frase. Decían dar coces contra el aguijón para referirse o para dar a entender que era pelear contra la voluntad de los dioses. En ese tiempo era muy conocida esa frase. Entre ellos, entre los griegos, se decían que dura cosa es dar coces contra el aguijón, queriendo dar a entender que qué duro sería ir en contra de la voluntad de sus dioses. Gloria a Dios. Dioses que no tenían vida, dioses que no podían, que tenían ojos y no veían, que tenían oídos y no oían, que tenían boca y no hablaban, que tenían pies y que no caminaban. Gloria a Dios. Pero el que se le apareció a Pablo no era como esos. Era un Dios que podía caminar, un Dios que podía ver. No era un Dios que necesitaba que lo cargaran o que lo limpiaran. Él era el que nos tenía que limpiar, o el que nos podía limpiar a nosotros. Él no necesitaba de nadie para poder ir de un lugar a otro. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Él era el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale allá a su vecino: no des coces contra el aguijón. Sabemos que ahora el dar coces contra el aguijón es ir en contra de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo iba, gloria a Dios, con poderes, con cartas de los sacerdotes, de todos los que tenían poder y autoridad del pueblo de Israel. Y él iba a perseguir a aquellos que, según el apóstol Pablo, se estaban rebelando contra la voluntad de Dios. El apóstol Pablo creía que los rebeldes eran los cristianos, que los que necesitaban un escarmiento eran los cristianos, que los que necesitaban regresar a la ley eran los cristianos. Él creía que si dejaba que estos cristianos siguieran haciendo sus cultos, sus servicios, o hablando de Jesucristo, de un Cristo resucitado, poco a poco ellos iban a ser exterminados. O sea, la ley, los sacerdotes. Y el apóstol Pablo dice: tengo que hacer algo, tengo que ir y terminar con ellos, tengo que ir y exterminarlos.
porque la voluntad de Dios es que sigamos en la ley. Pero déjeme decirle que no, que el Señor un día llegó y dijo: yo sé que no puedes cumplir la ley porque lo haces en la carne, pero es necesario que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, para que puedas hacer la voluntad de Dios, para que ahora sí puedas conocer la voluntad de Dios, y no solamente conocerla, sino hacerla. Amén. Aleluya. Yo no sé si alguien está conmigo en esta mañana. Si alguien puede entender lo que se está hablando. Para Pablo, las palabras constituían una acusación de que había estado peleando en contra del verdadero Dios. El apóstol Pablo, cuando escucha estas palabras, gloria a Dios, sabe y entiende que es alguien con autoridad el que le está hablando. Y Pablo, al único que conoce y al único que ha conocido a través de las Escrituras, a través de la ley y los mandamientos, era a Jehová de los ejércitos. Era muy difícil que el apóstol Pablo le dijera Señor a alguien que no fuera Dios. Pero en el verso 15 explica el apóstol Pablo y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. No era cualquier Dios, no era el Dios de los griegos, no era el Dios de los gentiles, era el mismo Señor Jesucristo, que había resucitado de entre los muertos, hablándole directamente al apóstol Pablo y diciéndole el Señor al apóstol Pablo que él había sido escogido. Le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dice el apóstol Pablo al rey Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No dio patadas, no dio coces contra el aguijón, sino que se puso bajo la voluntad de Dios. Porque si sabía el apóstol Pablo que si peleaba contra la voluntad de Dios, iba a salir perdiendo, iba a salir lastimado. Mas sin embargo dice: no fui rebelde a la visión celestial. Aleluya, que el apóstol Pablo sabía quién era el que tenía enfrente. Ahora sabía quién era el Señor Jesús, del cual hablaban los cristianos. Ahora sabía que realmente aquel que decían que estaba muerto estaba vivo y estaba hablando con él, estaba hablándole a él, estaba delante de él y lo podía escuchar, así como usted me está escuchando hoy a mí en esta mañana. El apóstol Pablo pudo escuchar la voz del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Pablo se somete a la voluntad de Dios. Podemos mirar aquí en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Si usted me acompaña allí en su Biblia, allí en el capítulo 5, cuando traen aquí a Pedro y Pedro se defiende hablándoles y diciéndoles de quién ellos estaban hablando y a quién representaban ahora. Gloria a Dios. Dice allá en el verso 29, 5:29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque él sabía que dura cosa era dar coces contra el aguijón. Gloria a Dios, porque el ir en contra de la voluntad de Dios, nosotros podemos salir dañados. Los que salen dañados somos nosotros, no Dios. Dios es el que tiene el aguijón. Dios es el que tiene el aguijón en su mano. Y lo único que desea para nosotros es lo mejor. Pero nosotros muchas veces nos rebelamos contra Dios. Y no solamente eso, sino que muchas veces desde nuestra infancia
Hay un instinto de rebeldía, de rebelión en contra de las reglas o las restricciones. Si nosotros estamos en nuestras casas, ahí también nuestros padres tienen reglas. Y muchas veces no queremos seguirlas. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que queremos. Y decimos, nos comparamos con los demás, con nuestros hermanos, con los hermanos de la iglesia, con los primos, con los vecinos. Y dicen, ¿cómo ellos sí? ¿Cómo ellos sí lo pueden hacer? ¿Y por qué yo no? Queremos ir en contra de la voluntad de aquellos que están por encima de nosotros, por encima de la autoridad, por encima de cualquier autoridad que nosotros tengamos. Amén, amén. Hay algo dentro de nosotros que nos hace rebelarnos contra las reglas, contra cualquier ley que haya, gloria a Dios. Incluso hay leyes también aquí en el estado de Texas y no cualquiera nos gusta. No queremos que haya esas leyes. Gloria a Dios. Sabemos que si a usted lo detienen por manejar más de 65 millas cuando el letrero, el anuncio dice que el speed limit es de 65, pero si usted va en contra de eso y usted va a 70 o a 75, le van a dar con el aguijón. Amén. Le van a decir, vas a pagar una multa. Gloria a Dios. Y eso si usted solamente se pasó el límite, pero ahí le van a pedir que traiga aseguranza, que traiga licencia. Pero si no trae nada de eso, otro aguijón más. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Présteme su licencia, no tengo, otro aguijón. Présteme su aseguranza, no tengo, otro aguijón. Gloria a Dios. Queremos nosotros muchas veces que podemos hacer lo que nosotros queremos. Y yo entiendo que hay cosas que no podemos obtener. Que hay cosas que quisiéramos tener, pero no las tenemos. Gloria a Dios, pero hay algunos que sí pueden tenerlas y no las tienen. El ir en contra de algo que está puesto para nuestro beneficio nos hace sufrir por causa del aguijón. Y damos cosas contra el aguijón y a veces salimos lastimados. Queremos rebelarnos contra aquello, contra aquellas reglas, contra aquello que se nos ha impuesto para nuestro propio beneficio. No queremos que haya leyes o reglas en la iglesia. No queremos que nos pongan reglas en la iglesia. Queremos hacer todavía nuestra voluntad en la iglesia. No queremos que me digan qué hacer o cómo hacerlo. Queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo conforme a lo que nosotros creemos. Hoy yo todavía creo que no es necesario ir tantos días a la iglesia. Yo no creo que sea necesario ir todos los días a la iglesia. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta enseñanza? Es para que sepas y conozcas la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Porque si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, vamos a ser aguijoneados. Porque no sabemos cómo conducirnos. No sabemos cómo caminar. No sabemos cómo hablar. No sabemos cómo nosotros hacer las cosas porque no conocemos la voluntad de Dios. Amén, gloria. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo no era alguien ignorante, era alguien que conocía la palabra del Señor, conocía a alguien, sabía que el apóstol Pablo era alguien que conocía correctamente la ley. Y dice ahí en el verso 29 que leímos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, dice, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo no sé si usted prefiere el aguijón o quiere el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén. Aleluya, denle el aplauso al Señor. Gloria a Dios, porque cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, recibimos el aguijón. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Amén. Y dice el verso 33, ellos oyendo esto,
dice que se enfurecían y querían matarlos. Porque ellos creían que los que estaban bien eran ellos. Ellos creían que los que estaban haciendo las cosas correctamente bien eran ellos. Tenían su tiempo y esas cosas eran correctas. Pero había llegado el tiempo, el momento de cambiar la historia. Era el momento de cambiar las cosas. Cristo había resucitado para cambiar la vida de todos ellos. Cristo había resucitado para cambiar la vida de cualquiera que creyera en Él. Amén. Aleluya. Yo sé que usted tal vez no le emociona esto, pero tal vez si una iglesia sabe quién es Jesús, se emocionaría con estas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, dice, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Fíjese bien cómo este doctor de la ley tenía conocimiento y sabiduría, pero le faltaba el Espíritu Santo. Le faltaba el Espíritu Santo, tal vez como a muchos de los que estamos aquí. Tal vez tenemos conocimiento, tal vez tenemos palabra, tal vez sabemos cosas de la Biblia, tal vez sabemos versos de memoria, pero no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo que nos da la gana. Aleluya. Aleluya. Y así está aquí en la palabra, cuando Gamaliel les dice, dejen salir a los apóstoles, quiero hablar con ustedes. Les dice a los sacerdotes, a los fariseos, a todos los que están ahí. Y dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Ahí está. No sea que nos estemos dando coces contra el aguijón. No sea que estemos peleando contra la voluntad de Dios. Dice, déjenlos. Si es una obra de hombres, se va a destruir. Pero si es cosa de Dios, nadie la va a poder detener. Nadie va a poder detener la obra que Dios comenzó. Y ellos saben, gloria a Dios, que no la pudieron detener, porque hasta estos días esa obra sigue caminando, sigue avanzando. Todavía la palabra del Señor se sigue predicando. Todavía predicamos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo está vivo. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si les hace falta la batería. Dije, hoy les voy a quitar las baterías a los hermanos. Le dije a Jonathan, hoy te voy a dar descanso, siéntate, vamos a ver qué hace la iglesia sin batería. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a algo. Y si no hay a veces algo en la iglesia, oh, no estuvo bueno el culto. Aleluya. Oh, no estuvo buena la palabra hoy. Gloria a Dios. Yo sé que sin batería o con batería no necesitamos, gloria a Dios, algo de lo que está aquí. Sabemos que es parte, pero si no está, el que le puede alabar soy yo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La única manera para que usted se levante hoy, necesitamos tocar la batería. Que Jonathan esté pum, pum, pum. Aleluya, gloria a Dios. Es la única manera en la que usted se levanta. Si no, no. Es más, yo le aseguro que de aquí a unos 5 minutos más de 2 se van a estar durmiendo. Gloria al Señor. Y ya veo 2. En el presente, ahora mismo, tal vez tú vives infeliz. Aleluya.
Aleluya. Vives con amarguras, con resentimientos, con iras. No sientes gozo, no sientes alegría. Estás lleno de inquietud y miedos. Pero estás incrementando tu castigo e hiriendo tu propio corazón. Porque estás tratando de hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Cuando el Señor nos enseña a hacer las cosas, tú vas a estar bien. Tú vas a vivir bien. Tú vas a dormir bien. Tú vas a despertar bien. No vas a tener ningún problema porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Gloria a El Dios. pueblo de Israel en el tiempo allá del profeta Amós, en el capítulo 4. Si usted me acompaña ahí para leer la palabra. Dice allá Amós en el capítulo 4 y en el verso 4 dice: id a Betel, dice, y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y luego dice en el verso 6, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Fíjese cómo aún el pueblo, aún a pesar de que tenía necesidades, pero aún así no regresaban al Señor. El aguijón era cada vez más fuerte. No regresaban, no sabían, no querían hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 7 también: os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Vez tras vez el pueblo de Israel sufría las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios, pero aún a pesar de que sufrían las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios y sufrían, no regresaban al Señor. No volvían sus corazones a Dios. No volvían sus mentes, sus corazones, sus familias a Dios, sino que seguían prevaricando, seguían haciendo su voluntad. Dice el verso 9: os herí con viento solano y con oruga, y la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Aún a pesar de que sufrían las consecuencias, no llovía, les faltaba el agua, se secaba lo que sembraban, y lo que salía se lo comía la langosta. Dice, pero ni aún así volvían a mí, ni aún así regresaban a mí, porque ellos querían hacer su propia voluntad. No amaban a Dios, sabían su voluntad, pero no les importaba hacerla. Y muchos de los que están en este tiempo en la iglesia sabemos y conocemos la voluntad de Dios, pero no nos importa. A la gente no le importa hacer la voluntad de Dios. Lo que quiere son las bendiciones. No quiere hacer la voluntad de Dios. No desea hacer la voluntad de Dios. Lo único que desea es las bendiciones de Dios. Mucha gente viene a la iglesia solamente porque quiere una bendición. O mucha gente se acerca a la iglesia para ver qué hay de bueno en la iglesia, a ver si hay alguien que me gusta, a ver si hay alguien, gloria a Dios. Mucha gente viene por compromiso a la iglesia, pero no porque verdaderamente ame a Dios, sino que, voy a ir a la iglesia para quedar bien con tal persona. Voy a ir a la iglesia para ver si esta persona me hace caso. Voy a ir a la iglesia para que mire la familia de esta persona, que ando bien, que ando en la iglesia y me acepten.
Aleluya, gloria a Dios. Anda buscando la iglesia, anda buscando algo de la iglesia, pero no anda buscando hacer la voluntad de Dios. Porque cuando una persona tiene hambre y viene a buscar de Dios, no necesitamos a veces ni hablarle al altar, sino que pasa, porque viene buscando de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien así aquí en esta mañana? ¿O habrá alguien que haya venido a buscar de Dios? Amén. Aleluya. ¿Habrá alguien que haya dicho esta mañana, Señor, yo quiero ir y alabar tu nombre? Yo quiero ir y buscar tu rostro. Yo quiero ir y bendecir tu nombre. Quiero ir y exaltar tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese y no se vuelva a levantar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Porque muchas veces hacemos lo que el pastor dice: levántese, siéntese, aplauda, levante sus manos. Gloria a Dios. Pero Aleluya. si yo le digo no se vuelva a levantar, ¿sabe qué? Usted va a decir: no, yo me voy a levantar porque yo quiero alabar a Dios. Amén, aleluya. Yo me voy a poner de pie porque yo vine a alabar a Dios. Haiga música o no haya música, yo le voy a alabar al Señor. Porque para eso vine para alabar al nombre del Señor Jesús. Y para que el nombre del Señor sea glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese. Aleluya. Aleluya. ¿O habrá alguien que haya venido a alabar el nombre del Señor conmigo esta mañana? ¿Vino a hacer mi voluntad? ¿Vino a hacer su voluntad? ¿O vino a hacer la voluntad de Dios? Yo no sé si hay un pueblo que está entendiendo que hemos venido para alabar el nombre del Señor Jesús. No es para el hombre, no es por el hombre, sino que es para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Mire, muchas veces cuando nosotros estamos acá arriba, queremos que la gente haga lo que nosotros decimos. Amén, aleluya. Que si estoy yo aquí, que la gente dance. Que si estoy yo aquí, que la gente brinque. Pero cuando no estoy yo y estoy en las bancas, yo no lo hago. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, oh. Alguien está siendo aguijoneado. Alguien está recibiendo el aguijón. Porque cuando nosotros queremos hacer algo, queremos que todos nos acompañen, que todos digan amén, que todos digan que sí. Pero si hay alguien que va a hacer algo para el Señor, oh, que lo haga solo. Está solo, está loco, que lo haga Él. Si quiere alabarle, que lo haga Él. Si quiere adorarle, que lo haga Él. Yo no lo voy a hacer cuando Él me lo diga. Lo voy a hacer cuando yo lo diga. Gloria a Dios. Y mire, sigue diciendo la palabra del Señor. En el verso 10, en el libro de Amós, capítulo 4, dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Aleluya. Dice: mas no os volviste a mí, dice Jehová. Cada vez el aguijón era más fuerte, cada vez el aguijón era más duro, pero ni aún así el castigo los hacía reaccionar, ni aún así el aguijón que sentían los hacía volver al Señor. Y le dice el Señor allá al apóstol Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay veces que nosotros le decimos a la gente: mira, acércate a la iglesia, busca de Dios. Yo sé que estás sufriendo, pero busca a Dios para que Dios te ayude a encontrar la salida, para que Dios te dé fortaleza, Dios te dé entendimiento para salir de tu problema. Y la gente dice: sí, un día de estos voy a ir, oh, el domingo llego, oh, voy a estar ahí con ustedes, sí, te lo prometo, ahí llego yo. Pero la gente no viene y cada vez el aguijón es más fuerte. Amén, aleluya. Y nosotros sabemos que la gente que está sufriendo es porque muchas veces no están haciendo las cosas correctamente, sino que hacen su voluntad.
Amén. Gloria a y Dios. reciben las consecuencias de sus malas decisiones. Amén. Reciben las consecuencias de sus malos actos. Están recibiendo el aguijón. Están siendo aguijoneados. Gloria a Dios. Y muchas veces, Aleluya. pasa que la gente viene y dice: sí, yo sé que necesito, aquí estoy, Señor, perdóname, ayúdame con mi problema, ayúdame con esto que hay en mí, ayúdame con esto. Y el Señor Gloria les a Dios. quita, Aleluya. gloria a Dios, aquello que está en su vida. Pero muchas veces la gente se olvida y se va. Amén. Y Gloria se a le Dios. olvida que Dios hizo algo en su vida. Aleluya. Pasa lo que pasó allá con los 10 leprosos cuando llegan al Señor y le dicen al Señor: Señor, queremos ser limpiados. Y el Señor los mira y no dice que los va a limpiar, no dice los voy a sanar aquí. No les dice son sanos por su fe, no les dice eso. Dice: vayan con los sacerdotes y preséntense delante de ellos y díganles lo que sucedió. Gloria a Dios. Y no fueron curados en ese momento que el Señor les dijo eso, sino ¿sabe cuándo fueron curados? Cuando ellos empezaron a caminar hacia los sacerdotes. Cada paso que daban iban siendo limpiados de su lepra. Gloria a Dios. Y cada paso iban mirando que su piel se iba componiendo, se iba restaurando. ¿Saben por qué? Porque obedecieron la voz del Señor, obedecieron la voz del Maestro. El Señor quería mirar si ellos obedecían, si ellos creían, si ellos podían recibir la bendición. Ellos se encaminaron hacia allá, hacia el templo. Y cuando se empezaron a caminar, empezaron a ser limpiados. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso usted se lo puede decir a la gente. Gloria a Dios, porque usted tiene la autoridad de Dios. Usted tiene la autoridad como iglesia. Usted dígale a la persona: si tú vas a la iglesia, ve a la iglesia y presenta allí tu problema. Cuando la persona viene caminando hacia la iglesia, se levanta el domingo en la mañana, listo para ir a la iglesia, los pasos que empieza a dar para venir acá, empieza a ser sanado, empieza a ser restaurado. ¿Por qué? Porque cree que Dios lo puede sanar, porque sabe que hay algo en la iglesia que puede restaurar su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Pero cuando la gente no cree, la gente dice: mira, vamos a la iglesia y le decimos ahí a los hermanos que oren por ti. Y la persona se queda y encuentra a alguien más y le dice: mira, tengo un problema. Y le dice: yo conozco un brujo bien bueno. Yo conozco una bruja bien buena. Mira, yo conozco una que tenía un problema igual que el tuyo y fue allá y mira, se le resolvió su problema. Aleluya. ¿A poco sí? Gloria a Dios. Vamos. Es más, miren, ni siquiera preguntan ni cuánto cobra. Porque cobra. Hasta la fecha yo no he visto ningún brujo que diga: yo, brujo, trabajo gratis. No cobro. O estoy al 50% de descuento toda la semana. No. Sino que cobran por que según lo van a ayudar. Aleluya. Gloria Pero cuando a Dios. el Señor sabe que no viene hacia acá, cuando hubo alguien que lo invitó a venir aquí, pero que rehusó y se fue hacia allá, a otro lugar a buscar a alguien más, el aguijón va a ser más duro. Amén. Aleluya. Y esa persona va a salir peor de ahí de lo que entró. Gloria a Dios. Dios reprenda a todos esos brujos y brujas usados por Satanás. El Señor los reprenda en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Porque el único que sana, el único que restaura, el único que cura, el único que hace milagros se llama Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí que conozca ese nombre? ¿Habrá alguien aquí que sepa de quién estamos hablando? ¿Habrá alguien que sepa quién es el Señor Jesús? Aleluya. Gloria a Dios. No des voces contra el aguijón. Y le sigue diciendo el Señor Gloria a Dios. ahí en Amós. Dice ahí en el verso 11
Todavía les sigue diciendo: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. Aleluya. Ese es el verdadero Dios. Aleluya. No los dioses a los cuales iba el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cada que el Señor levantaba un profeta, lo mandaba con un aguijón y le decía: vas a ir y les vas a aguijonear y les vas a decir que si no se arrepienten y no regresan a mí, el aguijón cada vez va a ir más fuerte. Amén. Cada vez va a ir con más fuerza. Gloria a Dios. Pero aún así el pueblo perecía, morían, desfallecían, los mataban, los llevaban como esclavos. Y aún así el pueblo de Israel no quería nada con el Señor. Aleluya. Y no era porque no conocían la palabra, no conocían la voluntad. Si el Señor les decía que hicieran su voluntad, era porque ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Dice Oseas capítulo 4 y en el verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y toda la gente de ahí predica, no, nada más de ahí. Ya de ahí ya no lee lo demás. Y le dice a la gente: te hace falta el conocimiento. Y sí, sabemos que sí, pero también tienes que leer la otra parte, sí, de que le faltó conocimiento, pero no porque Dios no se lo haya dado, sino porque no lo quisieron. Amén. Aleluya. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote: le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde: porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las cimas álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Les faltó el conocimiento Gloria a Dios. cuando lo necesitaron. Y no es que no lo hayan tenido, sino que decidieron no hacer caso del conocimiento que Dios les dio. Hicieron su propia voluntad. Su propia voluntad los trajo a ellos malas consecuencias. Les trajo consecuencias que ellos sufrieron, pero ni aún así regresaron a Dios. Ni aún así regresaron a Jehová. Ni aún así regresaron a Dios. No hay nadie de ninguno de los que estamos aquí que podamos salvarnos del juicio del Señor. Todos vamos a comparecer ante el gran trono blanco. Todos vamos a comparecer por nuestras malas o buenas obras. Amén. Y todos van a saber lo que hizo. Todos van a saber qué era lo que hacía.
Todos van a saber qué era lo que usted decía o lo que hacía cuando nadie lo miraba. Vamos a estar delante del Señor y ahí se van a leer, porque todo lo que usted hace se va escribiendo. Todo lo bueno y todo lo malo que se está haciendo, que usted está haciendo, se está escribiendo. Y dice la palabra ya en Apocalipsis, dice, y se abrirán los libros. Porque no solamente está el libro de la vida, sino que hay libros que se van a abrir. Y hay libros que están escritos de todo lo que usted ha hecho. Amén. Y se van a abrir y se va a leer y se va a conocer todo lo que usted hizo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, se acabaron. Oh, gloria a Dios. Todos se quedaron así como en la torre. Y ni cómo esconderme. Le van a decir, fulanito de tal, pase para acá, para el frente. Aleluya. Y le van a decir ahí el Gloria Señor a Dios. uno de los ángeles, por favor, abre el libro donde está el nombre de él y empieza a leer lo que hizo. Y ahí todos van a estar escuchando. Aleluya, gloria Gloria a al Dios. Señor. Y él ahí, o ella, ahí escuchando todo lo que hizo. Y le van a pasar así como una película todo lo que hizo en aquel momento. Gloria a Dios. Cuando hacía cosas que no eran de parte de Dios, cuando hacía cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta Gloria a mañana? Dios. Aleluya. Alguien está siendo aliviado hoy. Hay mucha gente sufriendo en estos momentos, Aleluya. en este tiempo, gloria a Dios. Y hay muchos que nosotros conocemos, familiares, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, gente que está sufriendo y aún así prefieren seguir sufriendo antes de venir a la iglesia. Amén. Aleluya. Antes de que vengan a la iglesia, quieren mirar a ver si alguien más los puede ayudar, a ver si en otro lado los pueden ayudar, a ver si en otro lugar los pueden ayudar. Pero se dan cuenta que no hay nadie que los pueda ayudar más que Dios. Amén. No hay nadie que pueda ayudarlos si no es el Señor. El Señor nos ama y nos quiere, y por eso muchas veces nos disciplina, porque Él quiere que nosotros nos salvemos y no que nos perdamos. Amén. Aleluya. Allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice la palabra del Señor en el verso 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay prisa, no tienes por qué correr, no hay por qué apresurarse. Dice el apóstol Pablo, dice, corramos, dice, pero también con paciencia. Porque el camino es largo. Gloria a Dios. Si corres mucho te vas a cansar. Pero también si vas caminando muy despacio te vas a quedar. Tienes que correr, tienes que avanzar, pero también ten paciencia, no te desesperes, no quieras correr y ganarle a los demás, porque no es una competencia. Aquí lo que se trata es de llegar. Aquí hay premio para todos los que lleguen. Aquí no es, allá en el cielo no es como aquí en la tierra, que el primero que llegue es el que se gana el premio. No, allá con el Señor es el que llegue. Gloria a Dios. Es para el que llegue, no para el que se quedó, no para el que se desmayó en el camino, sino para aquel que llegó. Dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Viene aquí la disciplina del Señor, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre y combatiendo contra el pecado. ¿Cuántos de aquí han sangrado y han peleado contra el pecado y sangraron? Que digan, no lo voy a hacer, y hasta sangró de pelear contra el pecado. Nadie.
El único fue el Señor. Amén, aleluya. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más o mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aleluya. Aleluya. Ya hay a dos que están roncando. Es verdad que ninguna disciplina. Aleluya. Gloria a Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces que no te va a gustar el aguijón, hay veces que no lo vas a soportar y vas a querer darte vuelta y decirle, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y muchas veces suceden estas cosas porque nosotros dejamos que las cosas sucedan porque no queremos someternos a la voluntad o a la disciplina de Dios. No queremos que la disciplina de Dios entre en nuestras vidas. Y por eso dice la palabra que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? Usted no mira a alguien que está pasando por una prueba o una necesidad o una tribulación y está bien contento. No, cuando está bien triste y apachurrado y le dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, es que estoy pasando por pruebas. Y tiene la cara toda apachurrada. No está gozoso, no tiene alegría, sino que su alma está congojada. Aleluya. Pero fíjese cómo el Señor, hermanos, hizo nuestra alma con voluntad. Ahí está. Y cuando el alma está sufriendo, el alma está buscando una solución. El alma sola está tratando de buscar una solución para su problema, para su necesidad. ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí han tenido un problema y en la noche están pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El alma está buscando una solución. Entonces el Señor deja que pasemos por esas pruebas, por esas luchas, por esas dificultades, porque de ahí va a venir algo bueno. De ahí va a surgir algo bueno y va a hacer que la persona diga, algo hice mal, algo está sucediendo en mi vida que no estoy haciendo correctamente. Y entonces la persona, el alma, empieza a buscar a Dios la solución. Fíjese cómo Dios nos hizo a nosotros para buscarle. Amén, aleluya. Nos hizo nuestra alma para que nosotros cuando estemos en problemas podamos buscarle a Dios. Para que busque una solución. Y viene la gente, la demás, y mira, yo sé que tienes problemas, pero lo único que te puede ayudar es Dios. Le está dando la solución y su alma recibe, siente y dice, es verdad, el único que me puede ayudar es Dios. Pero no quiere venir a Dios porque sabe que si la persona necesita disciplina, pero no quiere pasar por la disciplina. Quiere salir de su problema, pero no quiere la disciplina del Señor. No quiere venir y sujetarse a la iglesia. Quiere venir, pero no hacer lo que hace la iglesia. Quiere venir, pero no quiere hacer lo que la iglesia hace. Sí quiere que sus problemas se le acaben. Sí quiere que sea bendecido. Pero yo quiero seguir siendo el mismo. No, déjame decirte que vas a seguir siendo aguijoneado. Estás dando cosas contra el aguijón.
estás dando cosas contra la voluntad de Dios, vas a salir lastimado, vas a salir herido. Y el único que va a salir herido y lastimado somos los que vamos en contra de la voluntad de Dios. Amén, aleluya. ¿Quieres seguir siendo lastimado? Sigue peleando contra la voluntad de Dios. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos de ser justificados, ser bautizados, debemos de nacer de nuevo, de venir a los servicios, de estar en los cultos, de participar en todo lo que se haga dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Y muchas veces queremos hacerlo nomás de afuera, pero no queremos meternos, no queremos sentir el fuego del Señor. Y dice el Señor que Él enviará el Espíritu Santo, gloria a Dios, que nos va a llenar para poder soportar cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Él es el que nos va a poder ayudar a pasar por cualquier problema, cualquiera que sea la circunstancia. Dios no nos va a abandonar, Dios va a estar con nosotros. Como decía el canto hace rato, que decía el hermano Ramón, ¿cómo dice el canto? ¿Dónde iba a estar Dios? ¿Atrás o iba a ir hasta adelante? Al lado de nosotros. Gloria a Dios. Y nosotros íbamos a avanzar, a pelear, pero el que iba a estar con nosotros se llama Jesucristo. Y es más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Ir en contra de la voluntad de Dios te va a traer problemas. Ir en contra de la voluntad de Dios vas a sufrir, te va a hacer sufrir. Va a sufrir tu familia, van a sufrir tus hijos, va a sufrir tu descendencia, van a sufrir los que están a tu alrededor. Gloria a Dios, porque dice la palabra allá en el verso 16 o en el verso 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando una persona tiene amargura contra algo, contra alguien, contamina a los demás. Cuando una persona odia a alguien, contamina a los demás para que los demás también la odien. Va a hablar mal de esa persona y ya no la va a mirar igual que como la veía antes, porque alguien envenenó su corazón, alguien envenenó su alma con palabras de amargura. Y eso muchas veces sucede dentro de las iglesias, que mucha gente, muchos hermanos hablan mal de los demás. Y eso crea entre la iglesia pleitos y disensiones, que se separe la iglesia. No hay unidad porque hay gente que está en contra de la voluntad de Dios. Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros nos unamos, como dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Colosenses, allá en el capítulo 2, porque dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean alcanzados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. Pero dice unidos en amor. Cuando hay unión se crece. Cuando hay unidad crecemos en poder, crecemos en conocimiento, crecemos. Pero cuando hay desunión no crecemos, no avanzamos, no vamos hacia adelante, porque hay gente que nos está deteniendo. Hay personas que están deteniendo el crecimiento del ministerio, de la iglesia, porque están en contra de la voluntad de Dios. Amén, aleluya. Oh, miraste cómo se te queda viendo la hermana. Miraste cómo le haces, hasta se le saltan las venas. Aleluya. Miraste cómo le hace. Miraste cómo te mira. Y somos envenenados. Mira cómo se le queda viendo la hermana Maribel. Mira cómo le hace el pastor. Mira cómo nos mira. Mira cómo nos dice. Y somos envenenados. Aleluya. Por los demás hermanos. Aleluya. Y después dejan su veneno y se van. Y queda el veneno
todavía sembrado en el corazón. Queda el veneno sembrado todavía en el alma. Y todavía nos acercamos a aquella persona, pero se siente cuando una persona verdaderamente va y le dice: hermana, paz de Cristo, la amo en el nombre del Señor. Se sabe, se conoce, y cuando no, cuando le da el beso de Judas. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Le da el abrazo, y cuando le da el abrazo le da la puñalada. O la puñalada que le dio el pastor. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien aquí que haya alguna vez criticado al pastor? ¿O quien no lo haya criticado? Gloria a Dios. No, mira cómo. No más el pastor a los demás les dice, pero a su familia no les dice nada. Nomás él quiere que todos anden bien, pero ellos no. Y nomás esto y nomás aquello. Gloria al Señor. Queremos hacer solamente, gloria a Dios, lo que nosotros queremos, pero no hacemos la voluntad del Señor. No hacemos lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra del Señor nos dice. Solamente andamos mirando o buscando los errores de los demás. Andamos hablando de los demás, andamos buscando a ver en qué cae, a ver en qué se equivoca, a ver qué maldice, a ver si dice algo, a ver cómo trata a su familia, a ver cómo trata a sus hijos, a ver cómo trata a su esposa. Para poder venir y decirle: ya ve, usted también. Gloria a Dios. Pero no sabiendo que nosotros tenemos más larga la cola que al que se la queremos pisar. Pero no miramos la de nosotros. Gloria a Dios. Como dice el Señor: ¿cómo pretendes tú sacar la astilla del ojo de tu hermano cuando tú traes una viga en tu ojo? Amén, aleluya. Primero saca la viga que tienes en tu ojo para que puedas sacar la astilla que tiene tu hermano. No miramos todo lo que nosotros tenemos, los errores que tenemos nosotros. Pero sí vemos el errorcito pequeño que tiene el hermano. Ese sí lo vimos. Pero no miramos los errores que tenemos nosotros. Aleluya. Y a veces el Señor no quiere, sino que a veces el Señor nos deja pasar, a veces por vergüenza, nos avergüenza. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces hablamos mal sin mirarnos nosotros mismos. Gloria a Dios. Dijo el hermano, el que vino a predicar, hermano Juan, el mecánico, hermano Cornelio, dijo que una vez que él trabajaba en una cantina, cuando era joven y estaba ya con su papá viviendo, él no conocía de la palabra. Y dice que había gente ahí ya tomada, ya necia, y que no quería pagar. Y dice que lo sacaban entre él y su hermano, y lo sacaban a patadas afuera de la cantina. Y decía él: ya no va a venir, pues lo maltratamos, hasta lo pateamos, ya no va a regresar. No, a las 2 semanas ya estaba ahí. Ya regresaba. ¿Por qué? Porque le gustaba aquello. Amaba estar en ese lugar. Le gustaba estar allí. Aquí nomás porque le decimos: hermano, acomódese, siéntese bien, haga esto, haga lo otro. En esa iglesia no hay amor, ya me voy. Allí no me quieren. Nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque pensamos que los estamos maltratando. No, los estamos disciplinando. Amén. Tal vez necesitamos poner el anuncio allá afuera, en lugar de iglesia necesitamos poner cantina apostólica, para que los pecadores vengan. Gloria a Dios. Ya estando aquí, hermana Lupe le cierra la puerta para que nadie salga. Gloria al Señor Jesús. Y nos vamos a poner todos hasta atrás en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Gloria a Dios.
que a nadie le llama la atención cuando ve un sign que dice iglesia apostólica, todos se pasan de tal. Pero dicen gran inauguración. Ojos locos. Ya la gente ya está esperando. ¿Cuándo van a abrir? Ya queremos que abran para ir. Gloria a Dios, pero usted inaugura una iglesia, gloria al Señor. Y invita a todos, trata de invitar a familiares, parientes, vecinos, amigos de la escuela, amigos del trabajo y nadie llega. Porque no hay cerveza, porque no hay alcohol. Gloria a Dios, porque la gente no anda buscando las cosas espirituales, sino las cosas del mundo. Pero lo que están haciendo es darse cosas contra el aguijón. Están peleando contra la voluntad de Dios cuando Dios quiere salvar sus almas. Dios quiere salvar sus vidas. Y yo no sé hoy cuál es la razón por la que usted llegó hoy aquí en esta mañana. Porque si usted vino a buscar de Dios, usted va a recibir de Dios. Pero si usted vino a buscar otra cosa, eso es lo que va a recibir también. Aunque usted crea que Dios no mira, Dios está mirando la razón por la que venimos aquí y el corazón con el que venimos. Amén. Aleluya. Si nosotros hemos venido solamente a ver qué sucede para quedar bien con alguien, entonces vamos a recibir el aguijón del Señor. ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta mañana? Aleluya.